nos toca una de las figuras no solo más importantes de la Edad Media, sino una de las figuras del judaísmo y del mundo, reconocido mundialmente de todas las épocas. Estamos hablando de Rabbi Moshe ben Maimón, conocido también como el Rambam, que el Rambam es el acróstico de las palabras Rabbi Moshe ben Maimón, Rambam, que no hay que confundir con el Ramban, que termina con una nun, con n, que ese es el Nachmanides, ya vamos a hablar de él. Rabbi Moshe ben Maimón, conocido como el Rambam o Maimónides, que significa hijo de Maimón. Y tenemos que decir que el siglo de oro culmina justamente con esta figura tan importante, Rabbi Moshe ben Maimón. Y como dijimos al final del shiur de la semana pasada, en las palabras que están inscritas en su lápida en Tveria, Israel, dice: Mi Moshe bead Moshe lokam que Moshe. De Moshe a Moshe no hubo otro como Moshe. Y así simboliza la importancia, la grandeza, y es comparado directamente con Moshe Rabbeinu. El Rambam es una figura importantísima, como dijimos, reconocida no solo en el ámbito judaico, sino también en el ámbito científico. Un gran y reconocido médico, ha escrito muchísimo acerca de medicina. El Rambam, cuando uno estudia la Salahot, que él explica, etcétera, muchas de las leyes judías él también las enriquece con sus conocimientos de la medicina. Y también, algo muy importante, las que estudiaron en Beit Hana la introducción del Maimónides al Pirkei Avot, que es conocido como los 8 capítulos del Rambam, Shmona Prakim la Rambam, ahí él a esto lo llama las enfermedades del alma y su curación. Las que estuvieron en ese curso quizás se acuerdan, él durante esos 8 capítulos va hablando, explica lo que es el alma, cómo está, y compara muchas cosas de las enfermedades del alma con las enfermedades del cuerpo, para que las personas lo puedan entender aún más. Es muy, muy interesante. Ya algún día lo vamos a volver a estudiar. Hay algo muy interesante que me pareció que era importante traerlo antes de empezar a hablar de la figura del Maimónides. Cosas que uno da por sentado, ¿verdad? Cuando hay una famosa estampilla que Israel imprimió cuando fueron los 850 años, creo que era del nacimiento del Rambam. En vez de hablar, vamos a ver. Voy a compartir con ustedes el siguiente retrato. Me imagino que cuando lo ven, todas que dicen, ¿quién es? Maimónides. Todos lo damos por sentado. A veces viene en color también. Todos, cuando vemos este cuadro, este dibujo, decimos, este es el Rambam. La realidad es que nadie sabe cómo se veía el Rambam. No hay un cuadro que podamos asegurar
que es del Rambam. Pensemos también que vivió hace más de 1000 años, hace 1000 años. ¿Y cuál es el origen de esta fotografía que es para nosotros? No fotografía, digamos, la fotografía de esta pintura del Maimónides, que la damos tan... debe ser de las imágenes más famosas. Fíjense, en esta se lo ve con la firma de él, ¿sí? Esta es la firma de él, esta sí es verídica, es su firma. Fíjense cómo dice, si alcanzan a ver, Moshe ben Rabbi Maimón. Algo así. Esta firma es auténtica y, entre otras cosas, fue hallada en algún manuscrito en la Gnizá de la Biblioteca del Cairo. Pero las fotografías estas que mostramos, estos cuadros, no son fotos, de vuelta, voy a dejar de compartir. En realidad, lo más temprano que esto lo descubrió, llamémoslo así, alguien muy famoso, Moshe Casuto, seguramente algunos habrán escuchado de él. Él seguramente en el año 1935 aparentemente encontró esta imagen en un libro impreso en Venecia, que aproximadamente era del año 1700 y pico. El retrato lo hizo aparentemente un judío, ítalo-judío, un pintor ítalo-judío. Si a ustedes les interesa, para la semana que viene les voy a preparar un resumen de todo lo que se estudia de esta imagen. Pero la verdad que personalmente, porque yo les digo, para mí este espacio en el que estamos juntas, aprendemos juntas y compartimos juntas cosas que por ahí sabíamos de antes, que enriquecemos ahora, hasta el día de hoy en que se me ocurrió, nunca me planteé si este no era realmente el Rambam. Siempre pensé que, bueno, no sé, no se me dio de pensar que no lo era. Pero hoy a la mañana dije, ¿y quién me asegura que es el Rambam? ¿Cómo sabemos? Bueno, y entonces empecé a hacer lo que hacemos hoy en día todos. Empecé a googlear y encontré esto, ¿no? Que no, realmente no lo es. Sí es así con su firma. La firma, sí, bueno, eso sabíamos, es verídica. Pero la imagen del Maimónides es el fruto de la imaginación de un pintor. Por ahí se parecía, por ahí tuvo un poco de inspiración divina, vayan a saber, pero no es auténtico. Bueno, pero como que ya está como recibido en todo el mundo, ¿no? Hay algunas imágenes que lo muestran de otra manera, porque los escultores vieron que hay varias estatuas de él, lo imaginaron de otra forma. Bueno, esto como curiosidad, me pareció que valía la pena compartirlo, ¿no? Y ahora sí, vamos a la vida y obra de Rabbi Moshe ben Maimón. Rabbi Moshe ben Maimón, como dijimos, nació en el ocaso ya del siglo de oro español. Nació en la ciudad de Córdoba en el año 1135. No solo sabemos el año, sabemos el día en que nació, 14 de Nisan, o sea, Erev Pesach, a la 1:30 de la tarde. Miren qué interesante, qué preciso, ¿no? Ahora, yo pensaba en la mamá del Rambam, ¿no? Erev Pesach, tener un bebé. Pero qué bebé.
Lamentablemente la mamá falleció cuando el Rambam era muy pequeño. Y él fue educado principalmente por su propio padre, Rabbi Maimón, que como ya habíamos dicho en la clase, creo que la clase anterior, Rabbi Maimón mismo era el gran alumno, uno de los más grandes alumnos de Rabbi Yitzhak Meagash, ¿se acuerdan? Un gran alumno, era un gran sabio, era el Dayan, era el juez en su ciudad, además de ser el mentor y el guía espiritual de la comunidad de Córdoba, que ya en ese momento no era la brillante comunidad, la gran comunidad que había sido en el pasado, y para, digamos, colmo de males, ya cuando el Rambam cumplió Bar Mitzvah, o sea, en el año 1148, Córdoba es invadida por una secta extremista, fanática. No sé, ¿le suena algo parecido a la actualidad? Una secta fanática musulmana, y los judíos son asesinados a mansalva. Era o convertirse al Islam o la muerte. Muchísimos judíos mueren asesinados de manera salvaje, y algunos pobrecitos no pudieron pasar la prueba y se convirtieron, y algunos tuvieron la suerte de poder escapar con vida. Entre ellos, Rabbi Maimón, con sus dos hijos, Moshe y David. Escapan a Fez, en Marruecos. Primero, bueno, se refugian en el norte, en la parte de España católica, pero también las persecuciones son terribles, y después de 10 años de deambular en España, llegan a Marruecos, a la ciudad de Fez. Por supuesto que Rabbi Maimón es reconocido como el gran sabio, se convierte en rabino de la gente, etcétera, etcétera, pero lamentablemente ya son atacados nuevamente por esta misma secta. No sé cómo se dice en castellano, la verdad. En hebreo son los almudaim, ¿sí? Así lo llaman, almudaim. Me suena en español también, pero no estoy segura. Entonces, esta secta terrible vuelve a atacarlos, vuelve a invadir donde ellos están, ahora en Marruecos. Las condiciones son exactamente las mismas, y debido a que Rabbi Maimón es quien sostiene espiritualmente a la congregación, apoyándola y diciendo que no se tienen que convertir, que tienen que seguir en su fe, etcétera, etcétera, es el más perseguido, y por eso finalmente también abandonan Marruecos, y después de un largo recorrido, de un viaje largo con muchos peligros, etcétera, etcétera, en el año 1165, Rabbi Maimón con Rabbi Moshe ben Maimón y Rabbi David ben Maimón llegan a Acco, al puerto de Israel de Acco. No se sabe muy bien por qué, cuáles fueron las razones, pero tampoco pudieron quedarse mucho tiempo ahí. Y finalmente terminan mudándose y asentándose en Fostat, Egipto.
Fostat es lo que sería hoy el Cairo. Moshe y David, los hermanos, tenían un pacto. El pacto era como el mismo que hicieron las tribus de Isahar y Zebulún. ¿Saben cómo era el pacto de Isahar y Zebulún? Zebulún eran grandes comerciantes y navegantes en la época de cuando los judíos vivían en la tierra de Israel. Eran expertos en el mar y en el comercio. Isahar era una tribu que se dedicaba principalmente al estudio de la Torá. Entonces ellos hicieron un pacto. Zebulún iba a mantener a los de Isahar. Entonces, ¿cuál era el pacto? Que así como ellos los mantenían de forma material, era el sustento, venía a través de ellos, gracias a eso, Isahar podía dedicarse por completo y sin preocupaciones al estudio de la Torá. Entonces, mitad de la Torá que estudiaban, el mérito de la Torá, correspondía a Zebulún. No es que los de Zebulún no estudiaban Torá, por supuesto es una mitzvah para todos los judíos, pero claro, dedicaban mayor tiempo al comercio, pero al hacer esta sociedad compartían las dos cosas. Algo parecido hicieron el Rambam y su hermano David. David era un comerciante muy exitoso. Se dedicaba a vender compra y venta de piedras preciosas en la India. Y amasó una fortuna y así mantenía a su hermano, la familia de su hermano y su propia familia. Y funcionaba de maravillas. Aparte había un amor muy grande entre los hermanos. Lamentablemente, antes de un viaje a la India, David hizo convirtió toda la fortuna que tenía en piedras preciosas y fue a la India para comerciar. Y esa fue la última vez que lo vieron. Aparentemente, el barco en el que él viajaba se hundió, zozobró y falleció David. Del dolor que tuvo el Rambam por las noticias, 1 año estuvo en cama. 1 año. No podía recuperarse. Tenemos que saber que fue la vida del Maimónides, fue una vida muy dura. Antes de eso, o después de eso, ya no me acuerdo realmente, en el periodo de 2 años perdió a su padre, a su esposa y 2 hijos. No sé, seguramente habrá sido a causa de alguna epidemia. Y también nosotros ahora escuchamos historias terribles que tienen que ver con esto, ¿no? Así que no fue una vida fácil. Pero lo más interesante es, en cuanto a su vida, como él queda de pronto sin sustento, y ahora es él quien tiene que mantener su familia y la familia de su hermano David. Entonces, mientras su hermano lo mantenía, él podía dedicarse de lleno al estudio y a la escritura de sus trabajos de Torá. Pero ahora ya no podía hacerlo. Y entonces comienza a ejercer la profesión que aprendió todavía en España y que también aprendió de la Torá, y es la medicina. Y tan buen médico era que muy rápido se hizo conocer y fue nombrado, como todos sabemos, este detalle,
llegó a ser el médico de el sultán, que era nada más ni nada menos que Saladino, ¿no? Se dice en castellano. Y cuando él relata en una carta su vida a un amigo, realmente uno no entiende de dónde el Rambam tenía tiempo, como dijimos la semana pasada, para todas sus obras. Imagínense que se levantaba a la mañana muy temprano y se iba a lo del sultán. Y ahí tenía que pasar todo el día. Cuando llegaba hambriento y cansado a su hogar, había una larga cola de pacientes que lo estaban esperando para recibir cura, o sea, para recibir curación. Es sabido que no dejaba de atender a nadie, a la gente pobre no le cobraba. Es muy, toda esa historia, y hay una biografía muy linda que está escrita, está como en manera de novela en español, ¿no? Creo que es no sé si es de la editorial Bene Sholem o de que la tienen en las librerías, se encuentra y está muy simpática y cuenta un poco de lo que él realmente vivía, de cómo era su vida. Y después de atender a los clientes, a los pacientes, perdón, ahí recién podía sentarse y escribir. A veces hubo épocas en que se iba a una cueva en las afueras de la ciudad, donde nadie sabía que él estaba ahí, para poder escribir tranquilo, porque si no, no lo iba a lograr. Vamos a hablar de 3 grandes obras que, además, porque mucho más que eso escribió el Rambam, pero hay 3 grandes obras que son las más conocidas y que cada una de ellas le tardó 10 años escribirla. Igual cuando uno las ve, que son monumentales, sobre todo las 2 primeras que vamos a ver, no alcanzan 10 años. Y menos 10 años estando ocupado. Vamos a ver primero el Pirush, la Mishnayot, los comentarios a la Mishnah del Rambam. El Rambam, en sus comentarios a la Mishnah, todo su interés es hacerle fácil a la persona que va a acceder al estudio de que pueda comprender la Mishnah. Toda la idea de él es que también el hombre simple pueda tener acceso al estudio si no tiene el conocimiento de la Gemara también. ¿Se entiende? Entonces él, desde la Mishnah en sí mismo, él va dándole, perdón, no, lo que dije de la Gemara no tengan en cuenta. Lo que él hace un preámbulo a la Mishnah, explica todo su procedimiento de la comprensión, etcétera, etcétera, y después va explicando las Mishnayot una por una. Su explicación es tan clara y tan simple que hace que sea fácil al estudiante poder tener acceso a la Mishnah. Y el Rambam trae todas las reglas necesarias para poder entender la Mishnah y desarrolla entonces después todo para que la persona pueda ir comprendiendo. En el final de cada Mishnah hace como una conclusión explicando cómo llegaron los Tanaim, que son los autores de la Mishnah,
explicando cómo llegaron a esa conclusión, después de toda la discusión. Y justamente como dije al principio, en muchas ocasiones lo que hace el Rambam es también agregar de sus conocimientos de medicina, de matemática, de astronomía, en los diferentes temas, para que sea todavía más fácil la comprensión del texto, ¿no? Y otra cosa que aparece en la Mishnah, además de la introducción a la Masejet Avot, que lo nombramos antes, los 8 capítulos estos, como introducción al Masejet Sanedrin, el Ramban, ¿cómo se dice? Enumera los 13 principios de fe. Shloshesre y Kareya Emuná, que nosotros los conocemos, que son tan famosos, que muchos sidurim los tienen impresos, y las chicas en el Bat Mitzvah los aprenden de memoria, y la verdad que son la base de la fe judía, ¿sí? Los 13 principios del Rambam, que en realidad, así como los vemos hoy, tienen alguna modificación en no en la base de lo que es, sino en las palabras, ¿no? Pero que son exactamente lo mismo que el Rambam escribió. El Pirush, el comentario a la Mishnah, el Rambam lo escribió en árabe, como se utilizaba en esa época, porque era el idioma que más hablaba la gente con la que él estaba, el pueblo, llamémoslo así. Pero con letras hebreas. Ustedes saben, muchos libros se escribieron así, muchos. Entonces, después fue traducida la obra al hebreo, por supuesto, ¿no? Y todavía, digamos que empezaron cuando él todavía estaba con vida la traducción, y se terminó de traducir al Lashon HaKodesh, al hebreo, llamémoslo así. El comentario de la Mishnah del Rambam 100 años después. Pero hoy tenemos que saber que este comentario está en casi todas las versiones del Talmud Bavli. Ahora vamos si quieren saber, les puedo decir, él empezó esta obra, empezó a escribirla, la explicación a la Mishnah, en sus 20 y pico, creo que tenía 24 años cuando él empezó a escribirlo. Sí, fue en el año 1159. Y lo terminó en el año 1168, cuando tenía 33 años. En el año 1170, cuando tiene 35 años, comienza su obra máxima, que es conocida como el Mishneh Torah, la Rambam. El Mishneh Torah es el primero en su estilo. ¿Qué es el Mishneh Torah? El libro de él, no es un libro, tiene 14 partes, son 14 libros. Despertó en vida del Rambam todavía, y después también críticas, y también, por supuesto, fue recibido con muchísimo, digamos, por los estudios. Hubo gente que lo recibió con muchísima alegría, pero también entre los grandes sabios tuvo una crítica muy grande que tardó años. Hoy en día no hay discusión sobre la obra del Maimónides. Cero, todo lo contrario. Todo el mundo aprecia y reconoce
la grandeza del trabajo del Rambam. ¿Por qué despertó esta controversia la obra del Rambam, el Mishneh Torah? ¿Qué es el Mishneh Torah? Él, en su introducción al Mishneh Torah, explica que se toma el trabajo de explicar las 613 mitzvot de la Torá y todas las leyes, todas las halajot que están digamos, conectadas con cada una de las mitzvot. ¿Qué quiere decir? Si vos querés saber algo sobre una mitzvah, antes, ¿qué tenías que hacer antes de tener el Mishneh Torah? Tenías que ir a la Mishnah y después al Talmud y ver las discusiones y ver cómo llegaba realmente al final, cómo es la halajá. El Rambam te ahorra todo ese trabajo. Te cuenta directamente cómo es la mitzvah, la analiza y te dice la halajá. Entonces los sabios, ¿qué pensaron? Que esto va a traer un empobrecimiento en el estudio, porque como que va a traer que la gente va a saltear el estudio de la Mishnah y la Gemara y solamente van a estudiar el Mishneh Torah. Otra crítica que le hacen al Rambam es, el Rambam en su introducción dice que no trae las, ¿cómo se dice esto? Los mekorot, las fuentes. ¿Por qué? Porque quiere hacerlo de una manera simple. Él siempre está pensando en el judío que no tiene acceso al gran conocimiento, pero que necesita saber qué hacer y cómo hacerlo, y bien. Y es por eso que él se pone sobre sus hombros esta obra extraordinaria que fue escrita, sí, en la Lashon HaKodesh. Es más, él utiliza el mismo estilo que Rabbi Yehuda Nasi, es decir, quien compiló y firmó la Mishnah. ¿Sí? El mismo estilo, él utiliza y se fija de que sea un estilo simple para que sea comprensible y accesible para todos. En la realidad no hay otro libro o otra obra que pueda suplantar lo que hizo el Rambam. Porque es verdad, si hacemos un poquito de memoria, el Rif, ¿se acuerdan? Rabbi Yitzhak Alfasi, él también escribió ¿se acuerdan? Sobre las mitzvot. Pero en su Sefer Alajot, él omitió todas las alajot que están relacionadas con la tierra de Israel. El Rambam abarcó todas las mitzvot, toda la Torah. Por eso se llama Mishneh Torah. Hoy en día es imposible estudiar un Ben Torah, como lo llaman, un alumno de la yeshiva, es inconcebible que estudie Talmud, que estudie Mishnah y no estudie también el Mishneh Torah. Porque el Mishneh Torah le hace cerrar y entender las cosas todavía de manera más profunda, mucho más profunda. Y tengo que agregar que el Rebbe de Lubavitch comenzó en los años 80 una campaña impresionante para el estudio del Mishneh Torah la Rambam. Reflotó el estudio del Rambam y hoy en día es algo instalado absolutamente, que en todo el mundo se estudian, hay un mahzor, llamémoslo así, se estudia, algunos en todo un año estudian 3 capítulos por día del Mishneh Torah y en un año completan los 14 tomos.
y los que no pueden estudiar tanto por día, hicieron su orden de un capítulo por día, un Perec por día, y al final de 3 años completan también el estudio. Pero esto es algo mundial, no que cada uno elige lo que estudia o empieza cuando quiere. Hay una fecha de comienzo y de final, y se hace siempre un sium, una gran fiesta para del final del estudio y el comienzo. Y es algo impresionante como reflotó la obra, el Mishneh Torah, que hoy en día es todavía más aclamado por la judería mundial. La tercera obra que vamos a nombrar del Rambam es el famoso Moreh Nevuchim. El Moreh Nevuchim es conocido en español como la guía de los perplejos. Esto lo escribió, ya les voy a decir, lo comenzó en el año 1185, cuando tenía 50 años. Lo concluyó en el 1195, cuando tenía 60. El Rambam falleció unos meses antes de cumplir 70 años, ¿sí? Falleció el 20 de Tebet del año 1204, a los 69 años. Pero volvemos al Moreh Nevuchim. ¿Qué es el Moreh Nevuchim? ¿Por qué escribió este trabajo que también el Moreh Nevuchim despertó una controversia impresionante dentro del mundo del estudio judaico? Sobre todo en la parte ashkenazí. Porque los judíos españoles de la época del siglo de oro estaban muy acostumbrados al estudio de la filosofía griega y árabe. Pero en el mundo ashkenazí esto no era popular, todo lo contrario. ¿Y de qué se trata el Moreh Nevuchim o la guía de los perplejos? Él escribe este libro por pedido de uno de sus alumnos. ¿Por qué? Porque el hecho de estudiar la filosofía hace que la persona trate de entender todo a través de su intelecto. Y entonces, aparentemente, es como una controversia con la fe. Porque la fe no está por arriba, por encima de la comprensión. Fe es lo que no está por encima de la razón. Y entonces surgen muchas preguntas, y esos son los perplejos. Y es entonces que el Rambam le demuestra a través de esta obra que no hay ningún enfrentamiento ni controversia entre usar el intelecto humano para comprender lo que es Dios, su Torá, lo más profundo, y la fe. Y entonces él va respondiendo, es un trabajo filosófico muy importante. Y hoy en día, si bien hubo momentos en que estuvo prohibido estudiar en algunas keilot el Moreh Nevuchim, en la Edad Media, etc., estaba prohibido porque decía que esto iba a corromper las mentes de los Yehudim simples que no tienen preguntas. Si vos le vas y le haces preguntas a alguien que no las tiene, le empezás a traer las dudas, ¿para qué? Si ese judío es un judío que tiene fe ciega, completa, ¿para qué le vas a venir a traer algo que no? Entonces, mucho tiempo la controversia permaneció y estaba prohibido el Moreh Nevuchim. Hace ya muchísimos años que esto no existe y todo lo contrario.
el Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos, es considerado una piedra fundamental en el estudio de la filosofía y del pensamiento judío. Pero mientras estaba vivo el Maimónides, la controversia era muy fuerte y estaba en muchos lados prohibido. Y siguió después de que él falleció también, pero hoy en día, y ya muchos años atrás, como dijimos, no siguió esto, se llegó a una paz. Otra gran obra del Maimónides es el Igeret Teimán. El Igeret Teimán es, no me acuerdo cómo se decía en castellano, es la carta, una forma de carta a los judíos del Yemen. Teimán es Yemen, ¿sí? Es una responsa, en realidad, esto es la palabra. Es una responsa, como alguna vez habíamos dicho, que el Rambam, entre otras cosas, lo que él hacía era esto. Muchos acudían a él a través de cartas con preguntas sobre diferentes leyes y sus respuestas eran las que mantenían firme la fe y también les daban aliento y seguridad a muchísimas comunidades. Por eso habíamos dicho que muchas comunidades judeo-árabes se llaman a sí mismas sefaradim. Nosotros los llamamos sefaradim, pero en realidad no serían sefaradim, porque nunca pisaron España. Lo que pasa es que adoptaron las halajot y las instrucciones como el Rambam instruyó, y por eso se consideran sefaradim. ¿Se entiende? Por eso el término sefaradí. Igeret Teimán es una responsa a los judíos del Yemen, de Teimán, que vivían en la época de él, en la que las persecuciones a manos de los musulmanes eran terribles. Y en el Yemen fueron obligados a convertirse o ser muertos. Entonces, hubo muchos judíos que no pudieron soportar la prueba y se convirtieron al Islam, pero de manera exterior. Ellos seguían digamos, profesando el judaísmo interiormente y en sus hogares a escondidas. Solo lo hicieron para que no los mataran. Esto provocó una división terrible dentro de los judíos, porque los miraban a estos judíos que se vieron ante esta tragedia con desprecio, y no solo desprecio, los consideraban idólatras. Y entonces no iban a recibirlos tampoco como judíos ni a su descendencia. Estos pobres judíos le escribieron al Rambam, contando su desgracia. Y el Rambam escribe Igeret Teimán, la responsa de Teimán, del Yemen, en donde él les explica de manera detallada que si bien el Islam es una herejía, no, para nosotros, para los Yehudim, no es considerada Abodá Zará, no es considerada, ¿cómo se dice? Antes lo dije, ahora no me sale en castellano. Idolatría, gracias, Nora. Idolatría. ¿Por qué? Porque los árabes no tienen, entre otras cosas, no tienen imágenes. Entonces,
les prohíbe a los judíos llamarlos idólatras y les dice que tienen que tener rahamim, misericordia de sus hermanos, acercarlos, ayudarlos a que hagan teshuvá y recibirlos con los brazos abiertos, porque son judíos 100%, no hicieron idolatría y tienen que ayudarlos para que puedan retornar a sus raíces y seguramente su teshuvá va a ser recibida en el cielo. No solo se quedó con el Higueret Teimán. Miren lo que él hizo. Como él era el médico de Saladino, pidió ante el sultán que influyera en quien gobernaba el Yemen para que desistiera de perseguir a los judíos y obligarlos a convertirse al Islam. Y de esta manera aflojó muchísimo esto y los judíos de Teimán, del Yemen, le quedaron agradecidos de por vida al Maimónides por su ayuda, tanto espiritual como en vida. El hijo de, como dijimos, el 20 de Tebet del año 1204, falleció Rabbi Moshe ben Maimón. Su hijo Abraham ben Moshe, era un gran Talmid Jajam, era un gran sabio de la Torá y ocupó su puesto en la conducción de la Kehilá de Fostat del Cairo. Escribió también él grandes y profundas explicaciones a la Torá. Y cuando falleció el Rambam, realmente toda la comunidad mundial judía, por supuesto, donde llegaba la noticia, se entristeció mucho. No sé si tenemos tiempo, porque ya veo que me pasé mal, pero hay una historia que se relata sobre el Rambam murió en Fostat, pero está enterrado en Israel. Él pidió que lo enterraran en Israel, pero no dijo dónde, aparentemente. Entonces, cuando su féretro con quienes iban acompañándolo, en ese entonces no había ni tren ni nada de eso, se iba en camello. Todo ¿cómo se dice? El cortejo iba detrás de ellos, del Rambam. Bueno, hay una historia que cuenta que en el medio, en la noche, imagínense, fueron muchos días, un grupo de piratas del asfalto, pero no había asfalto, de piratas de la arena, vamos a decir, vieron que se acercaba una gran caravana de viajantes y que todos iban custodiando con muchísimo cuidado una caja grande que iba sobre un camello. Estaban seguros de que ahí estaba el tesoro y entonces atacaron en el medio de la noche a la caravana, pero todos escaparon, salieron corriendo y quedó el féretro solo con los ladrones, pero cuando ellos intentaron abrirlo, pasó que, bueno, se asustaron, pasó algo, bueno, es así cuenta la leyenda. Llegaron a Tveria y no sabían exactamente dónde iba a ser sepultado el Maimónides, y el camello en un lugar se paró y no se movió, y todos entendieron que ahí era el lugar donde era que él quería ser sepultado, y es ahí donde está, hasta el día de hoy es posible visitarlo en la ciudad de Tveria, y está muy cerca de la tumba también de Rabbi Yohanan ben Zakkai, del gran Taná, Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y también su papá, si no me equivoco, Rabbi Maimón, está enterrado cerca.
seguramente habrán llevado también su féretro, entiendo. Bueno, perdón porque me excedí en el tiempo. Un beso grande. No tengo idea de cómo se llamaba la mujer. Por lo menos en este momento no me acuerdo, Francisca. No lo sé. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Un beso grande para todas. Shabbat Shalom Umeborah. Las quiero mucho. Todo lo mejor. Shabbat Shalom, muy lindo, Miriam, gracias. No, Miriam, Gracias a ustedes por estar. Muchas gracias. Ahora, Muy hace bueno. pocos hermosa años, clase. reformaron Clara, ¿qué decís? Perdón, Clara. que hace pocos años reformaron la tumba donde él está, porque yo estuve hace 2 años y está todo hecho con mármol, una cosa hermosísima. Hermoso, es verdad. Sí, es verdad. Y aparte Sí. que miles y miles de personas visitan su lugar de descanso todo el año. Así que sí, Sí. realmente es un lugar espléndido, muy grande, Sí, una sí. explanada, es algo Sí, maravilloso, es verdad, sí, es sí, cierto. Yo estuve en el 2016 y justo estaban refaccionando Ah, y mira, no pude llegar, pero la vi desde lejos. Y te quiero claro, agradecer claro. especialmente, Miriam, por las clases que das, porque yo de chica no tuve educación judía, soy hija de padres judíos, de familias judías, pero no tuve educación judía y esto que nos das para mí es oro en polvo, así que te agradezco infinitamente. Bueno, Alicia, muy lindo lo que la verdad que es una caricia al corazón, pero quiero que sepas que disfruto tanto como ustedes de estas clases. Yo, gracias a Dios, sí estudié y mi pasión desde muy chiquita siempre fue la historia. Se Entonces, nota. disfruto con ustedes. necesito hacer La Gracias. semana que Miriam, viene, si es posible. les voy a hacer un resumen pequeño de esto, de dónde salió esta imagen del Rambam que conocemos, pero que en realidad lo imaginamos así, pero no. Miriam, ¿te Un puedo beso hacer grande. una pregunta? ¿No me escuchás? Sí, sí, ¿quién sos? Susana, Ah, Susana, ahí te veo. Sí, Bien. decime, Susi. quiero hacer 2 comentarios. El primero es, yo quiero saber si hay libros prohibidos de Maimónides para las mujeres. Nunca escuché eso, Nunca lo escuchaste. jamás. No, lo que está prohibido, no es prohibido, porque hoy en día ya no existe eso. Lo que tuvo controversia y que estaban prohibidos de estudiar, por ejemplo, el Morene Bujim, sí, fue en la época de la Edad Media y después también. Pero después eso quedó totalmente esclarecido y no fue recibido, es como te dije, hoy en día es considerada una obra fundamental del pensamiento. Está. El segundo comentario sobre la imagen que vos mostraste. Sí, sí. El mismo comentario, cuando yo estudié historia medieval con un francés, él hizo el mismo comentario de la imagen y lo que preguntó a la gente judía que estaba en ese curso, que yo no le supe contestar, es si era un hábito que los sabios tuvieran medallas colgando, porque esto era muy común en lo que distinguía, lo que es cierto, a los asesores de las universidades medievales a los reyes. Caso Universidad de Salamanca. Y él lo que me había así dicho, que Maimónides nunca enseñó en esa universidad en Salamanca. Exacto, ya no estaba ahí, ¿no? Pero sí en Fez. Él enseñó en la Universidad de Fez. Cuando yo fui a Fez a hacer un curso, las mujeres no pueden entrar a esa universidad. Entonces no puse ir. Porque son, claro, claro. Con lo cual desde afuera se me hacía muy difícil preguntar, pero ahí me dijeron que él dio clases de medicina en esa universidad. Es factible, es factible. Con lo cual... altamente reconocido. Y muchos médicos, si no me equivoco, también, viste, juran por ¿cómo es esto? El de Hipócrates, el juramento hipocrático. Juramento hipocrático. Pero también muchos por el Maimónides, ¿no? Por la entrega que el Maimónides tuvo a la medicina, a salvar vidas y además muchísimas cosas. Es impresionante como él, si uno lo analiza, se basa mucho
en la medicina preventiva. Cómo prevenir las enfermedades. Habla mucho del descanso, que la persona tiene que dormir. No creo que él haya sido el ejemplo, pero habla de que la persona tiene que dormir 8 horas. Habla que tiene que dormir un poco de siesta, no larga, muy corta, pero tiene que dormir la siesta. Habla de las comidas, que no tienen que ser pesadas, que tienen que ser más fuertes en el desayuno, ir menguando las cantidades hasta la cena. Habla de muchísimas cosas que tienen El que ver lavado con de la las manos. Muy actual. Sí, exacto, de la higiene, exacto. Es muy interesante, hay muchas historias muy, muy lindas que se relatan, por eso. Es imposible abarcar todo, pero fue una personalidad, por eso hasta el día de hoy impacta en la vida de las personas, incluso hoy, ¿no? Estudiar el Rambam, muchas veces mi marido es de las personas que estudia 3 capítulos por día, ¿no? Durante el año. Y ya hace muchos años, gracias a Dios. Y muchas veces me dice, escucha esto que dice el Rambam. Y me lo lee, y es impresionante porque parece como que está leyendo un libro de ayuda para sentirse mejor. Además es impresionante el conocimiento, justamente en el Mishneh Torah, cuando habla de las leyes de Rosh Hodesh, del nuevo mes, etcétera, etcétera, ahí se reconoce el enorme conocimiento que el Rambam tenía de astronomía y astrología. Impresionante. Así que, y bueno, de matemáticas y todo. Todo eso en una sola persona, imagínense, escapándose desde los 13 años hasta los 30 años, escapándose. Y después trabajando sin pausa. Impresionante. Así que bueno, Gracias. que el Rambam nos ilumine y que pida a Dios que él termina su obra magna, el Mishneh Torah, que también es llamada Yad HaZaká, la mano fuerte. ¿Saben por qué la llaman Yad? Porque son 14 tomos. Yad se escribe Yud y Dalet, que suma 14. Y Yad también significa mano, entonces por eso se llama Yad HaZaká. El Yad HaZaká termina con el tratado de los reyes, que termina con las leyes del Mashiach. Y habla y explica con la halajá, cómo vamos a saber cuando venga el Mashiach, que es el verdadero Mashiach, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina diciendo, trae las palabras del profeta Mijá, que dice, que en ese momento dice, Umalá Haaretz Dea et Hashem, y la tierra se cubrirá del conocimiento de Dios, Kamaim Layam Mehasim, así como las aguas cubren el mar. Que ya lo veamos, que venga también Moshe Ben Maimón. Amén, amén. 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 Saludos, Shabbat Shalom. Al Rebe y a todos, que ya los veamos. Un beso Amén. grande. Shabbat Shalom. Shabbat Gracias, Shalom. Shabbat Shalom a Shabbat todas. Shalom. Shabbat Shalom.